Virtualmente todos los políticos en el mundo dicen que defienden la libertad y lo siguen diciendo aun cuando tomen medidas para restringir las libertades. ¿Cómo medimos estas libertades? Bueno, hay una institución que está tratando de medir la libertad humana. Hoy vamos a conversar con Ian Vázquez, él es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute de los Estados Unidos. Ian Vázquez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Explícame qué es la libertad humana, en qué se distingue de otras libertades. Bueno, lo que nosotros hemos hecho, hemos creado un índice que mide la libertad humana ampliamente entendido. Quiere decir que medimos las libertades económicas, las libertades personales y las libertades civiles. Y entendemos la libertad como una sola, midiendo esas diferentes dimensiones. Lo que queremos decir con libertad es la ausencia de restricciones coercitivas, ese concepto de que uno tiene el derecho de vivir su propia vida siempre y cuando respeta los mismos derechos de los demás. Pero hay gobiernos como el de Cuba o el de Venezuela que restringen las libertades económicas y dicen que es para defender la libertad del resto de las personas para no ser explotadas. ¿Qué opinan ustedes? Estamos en desacuerdo absoluto y es justamente por eso que tenemos una definición muy clara y transparente y podemos mostrar cuál es la relación de nuestra definición con diferentes resultados, porque al fin del día estos gobiernos como el chavista y otros alrededor del mundo dicen promover su definición de libertad para poder lograr ciertos bienes, ciertos resultados. Y uno de los beneficios de poder medir rigurosamente a la libertad es poder ver cuál es esa relación entre la libertad y el bienestar humano. A ver, dijiste libertad personal, libertad civil, libertad económica. ¿Qué son exactamente cada una de ellas? ¿Cómo distingo estas libertades? Las libertades económicas son esas libertades que uno tiene para intercambiar voluntariamente en el mercado, vender y comprar bienes, usar una moneda que es estable y que tiene y mantiene su valor, poder comerciar a nivel internacional, poder tener una seguridad en la propiedad privada. Y las libertades personales y civiles, con eso se entiende libertad de expresión, libertad de movimiento. En muchos países se restringe el movimiento de las personas, ya sean de mujeres o de otras personas. ¿La libertad sexual está incluida también? También tenemos mediciones de libertades sexuales porque en muchos países es ilegal tener relaciones homosexuales. Entonces, tenemos todo tipo de mediaciones, libertad de religión, libertad de asociación. Es difícil, en muchos países es ilegal asociarse con otras personas que quieren formar un club o hacer una asociación comercial o una asociación de ideas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Cuba si yo quiero formar un partido político? Porque la ley me dice que solo puede haber un partido político. Es ilegal y te mandan a la cárcel, por lo tanto Eso no tienen libertad. No es una libertad política, aunque me digan ciertas personas que hay más libertad política en Cuba que en Canadá, por ejemplo, ¿no? Todos tienen una definición diferente de la libertad y nosotros pensamos que es importante tener una definición clara y que se pueda entender. En este índice, ¿qué países salen con mejor calificación? Bueno, los mejor calificados son Suiza, Hong Kong, Nueva Zelanda, está Irlanda, está Canadá, está el Reino Unido. Estados Unidos... ¿Qué pasó con Estados Unidos? Porque antes era Claro, el país más liberal del mundo, ¿no es así? es que los estadounidenses suelen pensar que son los líderes en la libertad alrededor del mundo, pero lo que hemos visto en los últimos 15, 18 años es una decaída de libertades en Estados Unidos. Por lo tanto... ¿Nos puedes dar ejemplos, Ian? Claro. Con la guerra contra las drogas, con la guerra contra el terrorismo, con las guerras que ha iniciado Estados Unidos, en que se han violado los derechos de privacidad, en que se han violado derechos de las personas, con la pérdida de la seguridad de propiedad privada. Los gobiernos cada vez más están vulnerando eso en Estados Unidos, con la crisis
financiera que ocurrió en Estados Unidos, el gobierno estadounidense tomó más libertades para agrandarse, para gastar más, para favorecer O para a ciertas restringir la actividad empresas. bancaria, ¿no? También eso, pero lo que hemos visto en Estados Unidos es una caída en el Estado de Derecho, en nuestras mediaciones. Y eso es un importante indicador de libertad, porque sin eso no tienes libertad. Y por lo tanto se está manifestando en todas las otras libertades y pensamos que eso es quizás el indicador más vulnerable de Estados Unidos. Se encuentra en el lugar 17 ahora en términos de nuestro índice de libertad humana. Hemos visto un montón de favoritismo por parte del gobierno a ciertas empresas, los rescates bancarios, todo lo que podríamos llamar capitalismo de compadrazgo, que no es consistente con la tradición Que era americana. algo que veíamos en Latinoamérica, pero Claro. no en los Estados Unidos. Claro. ¿Cuáles son los peores países en términos de libertad humana? Vemos a muchos países de Medio Oriente, como Siria, y vemos ahí al fondo a Venezuela. A Venezuela. Venezuela está Que era un en país el que fondo. tenía un buen índice de libertades hace 20 años, ¿no es así? Claro, 30 años. además era el país más próspero de Latinoamérica en los años 70, pero uno puede medir ahí cómo empezó a perder sus libertades económicas. Venezuela, de largo plazo, durante muchos años, nacionalizó el petróleo, centralizó todo ese poder en el gobierno creció y tomó mucho más poderes, monopolizó la sociedad en realidad con el apoyo de la democracia. Y eso terminó creando graves problemas sociales y políticos para el país, que terminó resultando en la elección de Hugo Chávez con toda su retórica de que él solo puede arreglar las cosas de manera populista, por supuesto. El caso de Chávez es en realidad una continuación de lo que está ocurriendo en Venezuela, la pérdida de libertades, pero de forma mucho más acelerada. Y creo que hay varias lecciones ahí. Una es que una democracia tiene que mantener, para mantener su libertad, cierto nivel de libertad económica. Y eso es lo que vemos con el índice. Si tú quieres vivir en un país con altos niveles de libertades personales, tienes que tener relativamente altos niveles de libertades económicas. Porque claro, si el gobierno controla la economía, es como alguna vez alguien dijo, el control de la economía es el control de la vida, te controlan en todo. Y es por eso que los dictadores y los autócratas siempre quieren controlar la economía. Cuéntame de México, ¿cómo está ubicado México en este índice? México está en el lugar 73. ¿De cuántos países? De 159 O países. sea, no estamos media tabla, pero más bien hacia abajo. Es mediocre, en el mejor de los casos, ¿no? Exactamente, ¿qué estamos haciendo mal en México? ¿Tú lo sabes? Los puntos débiles de México son el Estado de Derecho. Es muy débil el Estado de Derecho, tanto en temas personales como en económicos. La propiedad privada no es segura, los contratos, todo ese proceso. La seguridad y el nivel de crimen es muy alto en México. Y claro, si hay una alta probabilidad de que no estés seguro en tu persona, claro que baja tu libertad. Otro punto bajo es la libertad de expresión. Ustedes saben muy bien en México que los periodistas toman muchos riesgos a la hora de reportar algunas cosas, como el narcotráfico y el tema de los cárteles. Así que ese es un grave problema. Y por último, un punto muy débil para México es la regulación. México es un país sobreregulado, y eso es una de las grandes explicaciones por las cuales hay un sector informal enorme acá en México. Y qué curioso, porque estamos viendo una campaña electoral en que nos dicen que lo que hay que hacer es tener un gobierno más fuerte, que para resolver los problemas de México necesitamos un gobierno que cobre más impuestos, que gaste más, que se meta más en la vida de las personas. ¿Sería esa la solución para México? Es que no es así. Uno nada más tiene que ver cómo funcionan los países exitosos, como los países libres europeos o Canadá, por ejemplo. Son países que, comparado a México, tienen una regulación mucho más sensata, mucho menos regulación, para que tengan las personas mucho más habilidad de
tomar decisiones propias y no depender de burócratas. Eso también reduce la corrupción, por supuesto. Entonces, es uno de los beneficios tener un índice para poder comprobar que no es así. El caso de México es un caso muy atrasado en términos de sobre regulación. Ian, ¿qué tienen Suiza, Singapur o Canadá de diferente? Exactamente, ¿cuáles son las razones por las cuales son países más libres? Son países que tienen altas mediciones en casi todos los indicadores de libertad. Por ejemplo, propiedad privada. Propiedad privada y Estado de Derecho, la propiedad privada y los contratos son respetados. O sea, si uno tiene propiedad privada, puede hacer con esa propiedad lo que uno quiere dentro de la ley, no se lo va a quitar el gobierno de una manera arbitraria. Los contratos también son así. El Estado de Derecho respeta al debido proceso. Eso da una seguridad enorme para poder llevar adelante no solamente la parte económica, sino toda la vida. Y eso es importante para poder crear riqueza y tener iniciativas y ser innovador. Nosotros estamos viviendo ya 30 o más años de globalización y muchos países han incrementado sus libertades económicas, como China, como Rusia, como Turquía. Dicen que el comercio, de hecho, ayuda a generar libertades de todo tipo, incluso políticas, ¿no es así? ¿Qué opinas? Por supuesto, porque el comercio lo que hace es quita los privilegios de los beneficiados por ciertas reglas que les dan privilegios dentro de los países latinoamericanos, por ejemplo, y hace a los grandes empresarios competir en el mundo, y eso beneficia a todos los consumidores. ¿Y te preocupan los populismos que estamos viendo, que están emergiendo, incluso en países desarrollados, en Italia, en el resto de Europa, en los Estados Unidos, en México, en Venezuela? ¿Te preocupan? Es sumamente preocupante porque sabemos cómo termina esa película si se aplican todas esas medidas. Nosotros estamos viviendo en los mejores tiempos del mundo con respecto a indicadores de bienestar humano que Pero coinciden. la gente está más insatisfecha. ¿Por Sí, qué la claro. gente está insatisfecha si estamos viviendo en los mejores tiempos? Y lo veo en términos de prosperidad, Sí, claro. en términos de duración de la vida. En realidad deberíamos estar en el paraíso y sin embargo la gente está cada vez más molesta. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, hay muchas causas. En mismo México se puede ver que tienen un gobierno que tienen grandes problemas, se ve la corrupción, se ve la falta de políticas bien pensadas, se ve la mala administración y no se ven alternativas creíbles en términos de política. Hay una desconfianza en las instituciones y cuando hay una desconfianza en las instituciones de un país, el único que puede arreglarlo, según esta narrativa, es un hombre fuerte que dice solo yo lo puedo arreglar, no podemos confiar en las instituciones. Pues yo quiero agradecerte, Ian Vázquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute de los Estados Unidos, esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.